Recibimos en nuestra casa al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Río Cuarto, pero además también el referente máximo de la Central de Trabajadores, la CGT local. Contanos, Ricardo, ¿en qué contexto están ustedes como trabajadores metalúrgicos? Porque si bien es cierto, Río Cuarto no es una ciudad industrial, tiene industrias y están nucleados en el contexto del gremio de ustedes. Bueno, a ver, yo te voy a rectificar algunas. Esto lo hemos discutido incluso con algún representante en su momento del municipio que nos decía que Río Cuarto tenía como 600 industrias. Nosotros creemos que no es así. Lo que hay en Río Cuarto son pequeños emprendimientos familiares y alguna pequeña pyme. Río Cuarto es una ciudad totalmente sin industria, una ciudad netamente agrocomercial, y lo que venimos luchando desde hace mucho tiempo es precisamente que a través del Estado, tanto provincial, nacional o municipal, se pueda llegar a una ciudad con industria. No decimos una ciudad industrializada, sino una ciudad con industria. Esto lo venimos diciendo hace muchos años, y Río Cuarto lo ha padecido y lo sigue padeciendo, ¿cierto? Nosotros siempre decíamos, es decir, una ciudad sin industria queda a merced de que la gran cantidad de trabajadores, como está ocurriendo, sean trabajadores estatales, es decir, de cualquiera de los tres estados, ¿cierto? Nacional, municipal o bien provincial, que es la mayor cantidad de trabajadores que hay. Cuando en realidad debería ser al revés, si lo que tenemos que conseguir es una ciudad más industrializada, que la mayor cantidad de trabajadores pertenezcan a la parte privada y que el Estado, en situaciones de crisis como las que se han padecido, como las que estamos padeciendo, pueda de alguna manera tomar esa cantidad de trabajadores que va sufriendo la crisis, que va perdiendo su puesto de trabajo y demás, el Estado regule esa situación. Hoy nos encontramos que no es así, que el Estado tampoco ya puede regular más, porque el Estado, tanto en Río Cuarto estamos hablando siempre, ¿no? Provincial o municipal o nacional, ya está excedido de trabajadores. Cuando oportunamente surgió la posibilidad de hacer la posibilidad de que explotara desde el punto de vista industrial el Río Cuarto, las autoridades en ese momento políticas decidieron, todo el tejido institucional decidió que no sucediera en Río Cuarto y sí que lo permitieron que sucediera en Villa Mercedes. Fue una decisión política en algún momento. ¿Crees que esto hay que revertirlo? A ver, yo creo que, como ocurre en muchas ciudades, lo que le sucedió a Río Cuarto son decisiones políticas, porque estas son decisiones políticas, ¿no? Pero esas decisiones políticas fueron acompañadas por una ciudad netamente conservadora, donde le molesta la industria como le molestaba también la universidad. Para conseguir que llegue a nuestra Universidad de Ciudad de Río Cuarto hubo una lucha intensa con estos poderes. No solo el poder que ostenta la política, sino también el poder Del establishment de la ciudad. cierto, fue muy dura la lucha. Y hoy siempre ha ocurrido lo mismo. Hoy nos hablan de una capital Agrocomercial. No, agrocomercial, ¿capital de qué? ¿Cierto? Esto es un título nada más que como para conformista a algunos sectores, pero en realidad estamos muy lejos de eso y uno quisiera que haya decisiones políticas fuertes donde en el Río Cuarto también puede llegar industrias importantes para generar puestos de trabajo y actividad, ¿cierto?, más genuina. Hoy un trabajador pierde el trabajo y prácticamente difícilmente en el corto plazo se puede reincorporar a algún sector. Es decir, esta situación es una situación que hay que estudiarlo muy bien en Río Cuarto. Nosotros creemos que ha perdido mucho tiempo Río Cuarto. En su momento, por nuestra instalación geográfica, somos privilegiados. Sí. ¿Cierto? En su momento éramos el cordón comercial de todo nuestro país, y lo perdimos. Hoy ya la ruta, en lugar de pasar como era antes, lo que hoy conocemos como ruta 8, siempre es cierto que se debería haber trabajado para que esa ruta fuera en algún momento una autopista. Por esa decide de no querer tener industria y demás,
se fue dejando de lado y le aprovecharon otro, como lo aprovechó Villa María, ¿cierto? Donde Córdoba, Villa María, Rosario, Buenos Aires, ya hay una autopista, y han aprovechado esas situaciones que no supimos aprovechar en su momento nosotros, y sufrimos las consecuencias hasta, incluso hasta hace muy poco tiempo, nosotros no teníamos posibilidades de tener una cartera de negocio importante, ya que no teníamos vuelo. Es decir, quien quería venir a Río Cuarto se tenía que mamar de Capital a Río Cuarto, 700 kilómetros, sentado sobre un auto. Es decir, era una cosa, decir, nos ocurría a nosotros nomás. Sí, decir, teniendo una universidad como la que teníamos, ¿cierto? Es decir, un centro comercial que supuestamente fue. Es decir, vos, quienes cualquiera querían tener alguna actividad, es decir, traer a alguien de Buenos Aires o cualquier otra parte era imposible, ¿cierto? Es decir, no teníamos la posibilidad de que se suban en un vuelo en Buenos Aires y se bajen en Río Cuarto, ¿cierto? Lo más cerca es Córdoba y de ahí hacerse los 250 kilómetros en auto, ¿cierto? Bueno, esas consecuencias creemos que es la que tenemos que trabajar y se tienen que empezar a ver, y tiene que haber definiciones políticas, son definiciones políticas, sin la presión o dejando a un lado la presión de estos otros sectores conservadores que no quieren tener ese cóctel de industria estudiantes que siempre ha ocurrido, ¿no? Bueno, fuimos en desmedro de Villa María, de San Francisco, de otras localidades, sin embargo ostentamos el título de capital alterna y en ese marco de referencia geopolítica, si se quiere, nos encontramos con una realidad que nos está chocando y realmente está golpeando duramente, sobre todo a esos sectores asalariados, de trabajadores, que empiezan a sufrir el impacto de manera muy fuerte, pero también aquel sector comercial, en el que supuestamente se había transformado como referencia el ombligo de la provincia, que es la ciudad de Río Cuarto. Bueno, seguramente que no escapa la realidad que le está pasando a todo el país. No podía no pasar. Si nosotros, desgraciadamente, cuando hace 3 años atrás ya hablábamos de estas cuestiones, decíamos vamos a ser prudentes, pero creemos que va a ocurrir esto, ojalá estemos equivocados y que al país le vaya bien, que nosotros seamos los equivocados, hoy nos encontramos que desgraciadamente no nos equivocábamos. Es decir, las políticas neoliberales siempre han llevado a esto. No tenía cómo no llegar a esta situación, porque más allá de algunas cuestiones, esto siempre ha sido ideológico. Nuestro país, en toda la historia, no se dividió en dos partes ideológicas esenciales, ¿cierto? Un país agroexportador, un país con industria o industrializado, y no hemos tenido otro tipo de discusiones intermedias en cuanto a estas dos ideologías. Y bueno, en esta oportunidad, por primera vez en la historia, llega la derecha agroexportadora al gobierno, totalmente neoliberales, y uno entendía que iba a pasar lo que le había pasado cada vez que habían gobernado, no era otra cosa. Creo que desgraciadamente para nosotros también, con la diferencia que en esta oportunidad quienes tuvieron que conducir el país no tenían la capacidad suficiente para llevarlo adelante, que eso es un condimento extra que le dio a este gobierno totalmente neoliberal. Nosotros creíamos que íbamos a sufrir consecuencias, pero creíamos que en algunos ítems iba a mejorar el país en cuanto a lo mejor lo que podría haber sido la inflación, que es una situación compleja y complicada, siempre lo ha sido. No obstante, creíamos que con el shock que ellos imponían de licuar todo el dinero que andaba circulando, sacándole el dinero a los trabajadores, no dejando dinero circulando para ningún tipo de inversión, debería haber bajado la inflación drásticamente, y sin embargo no lo pudieron hacer. Entonces creemos que más allá de las políticas que sabíamos que iban a implementar, encima no han tenido la capacidad para ejecutar el plan como lo tenían que ejecutar, ¿no? Así que bueno, hoy está visto lo que venimos diciendo, desgraciadamente no nos equivocamos, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Es decir, ya hace más de 2 años que venimos diciendo, bueno, desgraciadamente no nos equivocamos lo que venimos diciendo, porque cada mes que pasaba se iba profundizando.
Ahora, Ricardo, tampoco se generó ninguna alternativa desde el punto de las medidas económicas que se tomaron en el ámbito nacional para eso que le sacaban al mercado, para que no hubiera consumo, para poder bajar la inflación, transformarlo en desarrollo, en obras, en infraestructura y generar fuentes de trabajo. Se licuó, se endeudó y se la llevaron toda y la lavaron a la plata. Esto está claro, es concreto lo que ha sucedido. Pero lo que viene es complejo, porque lo que viene es el asalariado con una paritaria que le ofrece el 16.000 pesos de básico, 17.000 pesos de salario básico, cuando el índice de pobreza de una familia está en 31.000, y empieza ahí a torcerse lo que es la historia y la lógica del funcionamiento de una comunidad. Bueno, a ver, yo te voy a decir lo siguiente. Nosotros cuando comenzaba este gobierno y se empezó a tomar la deuda, nosotros que decíamos, no es malo endeudarse, ¿cierto? Es decir, no es malo, te pasa a vos, me puede pasar a mí, es decir, tomar un crédito para crecer, ¿cierto? Es decir, si a mí se me rompe una heladera y la tengo que reponer porque si no puedo conservar los alimentos para que me rinda, ¿cierto? Es decir, ahora, si yo me la tomo el crédito para llevármelo al casino, a ver cómo me va en el casino, y difícilmente me voy a ir bien. Y esto es lo que le ocurrió al gobierno. No era mal endeudarse si lo iba a poner para la producción, para fortalecer la industria, la pequeña y mediana empresa, para que pudiera trabajar, para que pudiese poner al lado de cualquier industria mundial, es decir, un crecimiento sostenido, para que fuéramos competitivos. Trabajador, porque primero lo implementaron mal, no sé si hicieron una mala implementación, es decir, se lo sacaban, por ejemplo, a los distribuidores y después el panadero no lo podía descargar, si era el caso de la harina, y estuvo todo mal hecho, es decir, recién ahora parece que lo han recompuesto y ahora puede llegar a salir el boletín oficial para que empiece. Es decir, todo este tipo de cosas, es decir, son parches que le han hecho más mal que bien a las medidas que se han dado, ¿cierto? Bueno, y estamos en esta situación y estamos con una preocupación de que esto pueda llegar a donde nadie quiere, ¿cierto? Pero sí con la interés de que vamos a hacer lo posible para que podamos llegar a las elecciones como corresponde y democráticamente elegir al nuevo presidente, ¿no? Auspician La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio, seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos. Nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. Marmocult Amoblamientos. Haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Desde Río Cuarto hacia el país, Marmocult, General Soler 2170, 0358 4630 497. Herrajes Marino, toda la variedad en sistemas de cortinas, paneles orientales y verticales, enrollables Tecnoroll, plisadas y celulares y venecianas. Herrajes Marino, 2 locales para tomar la mejor decisión. En la ruta viaja mucho más que vehículos. En autopistas se prohíben los vehículos tracción a sangre, bicicletas y ciclomotores. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Por iniciativa de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender de la ciudad de Río Cuarto, se creó la pulsera WOLI, dispositivo que facilita el monitoreo, seguimiento de pacientes y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Por tal motivo, el intendente municipal Franco Morra y la doctora Natalia Herrera Piozzi, directora del Hospital de la Comunidad, recibieron a los responsables del proyecto. En su momento, el señor intendente destacó la importancia de estos avances tecnológicos, salto en la calidad de la salud humana,
demostrando la potencialidad que tiene nuestra provincia en la utilización y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Los abuelos del hogar de ancianos de nuestro hospital ya son monitoreados mediante la pulsera electrónica que mide hipertensión, pulso, hidratación, oxigenación en sangre y diabetes. General Dehesa, Ciudad. En la ruta viaja mucho más que vehículos. Nunca debe haber más pasajeros que cinturones de seguridad. Úsalo siempre. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Ferretti piensa en vos. Organizate y acércate a Ecuador 582 en horario corrido, desde las 8:30 hasta las 17 horas. Ferretti, todo para la construcción. Ecuador 582, Río Cuarto. Buenas tardes, ante todo Gustavo, muchas gracias por la invitación. Así es, estamos iniciando un nuevo desafío, estamos tomando la conducción de este SADOP, de la Delegación Río Cuarto del SADOP, donde han pasado para nuestro sindicato y para la lucha docente grandes personalidades que han trascendido los límites de esta delegación, también lo han hecho algunos de la provincia y otros los límites también territoriales de nuestro país, presidiendo, por ejemplo, el doctor Mario Almirón, la Federación Latinoamericana de Trabajadores para la Educación. Irma Ciani es otro personaje de aquí de la ciudad que ha pasado por la delegación. Bueno, me toca este desafío, estamos aceptándolo junto con un grupo de compañeros muy comprometidos con el proyecto que hemos elaborado de conducción, algunos que ya hace años que están trabajando con nosotros y otra gente nueva que se ha incorporado representando las distintas escuelas en las distintas modalidades también, y muchos compañeros que son fuera de la ciudad también representando las escuelas del interior. Además, con una continuidad de una gestión que tiene una proyección, como decís vos, en el ámbito de la conducción provincial. Y por otro lado, referenciar que vos venís del interior, cosa que para nosotros es importante y lo ponemos como énfasis con un tilde ahí porque sabemos que venís de Berrotarán, sos un hombre del interior. No es común que desde el interior se acceda a la conducción de un gremio, más allá de que puedas integrar la comisión directiva. Todo esto es un proceso que también ustedes se fueron permitiendo. Sí, realmente yo en realidad nunca pensé que iba a llegar a este momento, no trabajé para esto, debo decirlo, simplemente he hecho el trabajo que me ha tocado con responsabilidad y muchas ganas, y esto me fue conduciendo hasta aquí. Yo trabajé 6 años de delegado en mi escuela, luego Irma Ciani me convocó a trabajar como vocal en su comisión y posteriormente Leonardo Olivero como secretario gremial de la suya, que es el cargo que he dejado para asumir ahora esta Secretaría General de la Delegación Río Cuarto, que territorialmente es la más grande de las delegaciones que posee el SADOP en la provincia de Córdoba, abarcando 8 departamentos, que son todos los departamentos del centro y el sur de la provincia, con más de 200 escuelas de los 4 niveles y las 8 modalidades educativas. Así que realmente, bueno, con mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha proyección, mucho proyecto, muchas ganas de escuchar a los docentes con las problemáticas. He tenido la suerte por haber desarrollado la Secretaría Gremial, de estar en contacto con muchos docentes y delegados y bueno, ser conocido en el ámbito de las escuelas. Eso hace que haya un acercamiento y por ende uno pueda tener una mirada distinta, más cercana a la problemática del docente. Estamos trabajando en un proyecto de ley también que equipare el derecho a la estabilidad laboral que tienen los docentes de escuelas públicas. La idea de esta ley es que penalice a las escuelas que despiden con la quita del subsidio del agente despedido, una forma de morigerar o parar un poco la arbitrariedad del despido que la ley de contrato de trabajo otorga a los patrones y que hace que queden en desequilibrio con relación a los derechos que tienen los docentes de escuela pública. Nosotros consideramos... Eso genera una situación de incertidumbre también en el trabajador.
Exactamente, porque debemos decir que muchas patronales aprovechan esta diferencia de derechos que hay entre un docente de escuela pública y privada para presionar al docente de escuela privada y hacerlo que trabaje en contrahorario. Muchas escuelas privadas, debemos decir que las escuelas son marketineras, que al cobrar cuotas son empresas, ni más ni menos, están reguladas por una ley de empresas, por la ley de contrato de trabajo. Y bueno, en la oferta educativa que ellos hacen, por supuesto que ponen de manifiesto toda la tarea que el docente también realiza por fuera del horario de trabajo. Toda esa presión creemos que viene un poco de la mano de esta inestabilidad laboral de la que goza un docente y que hace que el docente esté siempre pensando en la posibilidad de ser despedido. Entonces, evidentemente no está actuando con libertad y está siendo condicionado por esta situación y bueno, está cercenando, si quiere, algún derecho que el docente posee. El vínculo con el empresario, en este caso, porque estabas hablando de que las escuelas privadas prácticamente se reconocen de esa manera, hace que el eje de discusión sea distinto, las presiones sean distintas, la forma de encarar el diálogo sea diferente. Sí, por supuesto. Desde ya la acción gremial es distinta en una escuela privada. Nosotros tratamos de militar siempre dentro de la escuela privada los derechos laborales que poseen los trabajadores, sabiendo también que el docente muchas veces no se siente un trabajador como el de cualquier otro rubro, que basta mencionar, pero que sí se sienten trabajadores. El docente tiene una mezcla ahí entre la vocación que lo lleva a ser docente, la vocación de servir al público, e incluso qué pensará los padres de los alumnos o la comunidad en general de su actitud. Lo ponen en una situación, por supuesto, de desventaja con otro trabajador que es capaz de ir a manifestar su derecho. Yo no me imagino un trabajador de algún otro rubro que no le pagaran las vacaciones, por ejemplo, el tipo de protesta que haría, y se columnaría seguramente a lo que el gremio defina como acción gremial. A nosotros nos cuesta eso, nuestras bases en la mayoría están un poco preocupadas por esta situación que mencionábamos recién, muchas son madres de familia, entonces bueno, tienen ciertas limitaciones también para poderse expresar. Todo esto las patronales lo saben, entonces puertas adentro de la escuela también hacen una especie de práctica antisindical. Nosotros decimos siempre que la actividad sindical está regulada, es un derecho, y hay distintas normativas del ámbito nacional, del ámbito internacional, jurisprudencia de todo tipo que le dan el derecho de expresarse al trabajador y poder ejercer la acción gremial al trabajador y a los sindicatos dentro del espacio de trabajo. Bueno, a nosotros nos cuesta por ahí, hay muchas escuelas que te reciben con los porteros en la puerta y es muy difícil tener acceso a la sala de docente y hacer el cara a cara con el docente tan necesario para hacer la detección que te decía de estas particularidades que tiene la tarea diaria. Aparte hay un valor agregado a toda esta situación, que es la presencia de los padres y la presión del padre que paga esa cuota y que exige que el docente esté presente y que no reclame, que no pueda adherirse a un paro o a una situación de reclamo. Y bueno, ahí nos encontramos con un concurso de derechos, digamos, el derecho del padre a recibir la educación que paga y el derecho del docente a recibir el trato que corresponde, que por ley también y por principios constitucionales debiera tener. Entonces, para eso está el sindicato representando a los trabajadores y diciendo estas cosas y ejerciendo la presión que el sindicato puede ejercer para que las medidas de acción gremial se realicen. Y bueno, estarán los padres también con sus armas para poder luchar contra esta injusticia, si se quiere, de que lo pueden ver desde el punto de vista de los padres, de no obtener el servicio por el que pagan. Hay un montón de situaciones donde, por ejemplo, yo estoy viviendo, se me corta internet 3 días y a mí no me viene una factura donde me descuente los 3 días que se corto de internet. La factura me viene entera. Digo, y así pasa con cada uno de los ámbitos de la vida. Un corte de luz de un día no viene la factura descontada, etcétera. Con todos los servicios pasa lo mismo. Bueno, este es un servicio más, el servicio educativo. Estas empresas venden un servicio y deberán las empresas y deberá el consumidor de los servicios, en definitiva, regular esa situación. Pero no tiene por qué el docente cercenar sus propios derechos en beneficio ni del patrón ni del consumidor, en este caso, que poniéndolo así en este contexto empresarial, sería el padre del alumno, ¿verdad?
la última, que tiene que ver precisamente con la realidad que estamos atravesando. No estamos viviendo los mejores momentos. Lamentablemente aconteció lo que todos preveíamos que podía suceder, y el principal perjudicado es el asalariado, con todo este tipo de medidas que están sucediendo en el ámbito nacional relacionadas con la devaluación, la inflación. Pone al trabajador en una situación absolutamente desventajosa, pero además, por otro lado, cuando desde el gobierno se determinan acciones en función de solventar de alguna manera el perjuicio que se les ha ocasionado, definen una escala salarial que es casi vergonzosa. Sí, que llega siempre tarde y que parece un paliativo casi irrisorio a una situación que ya es lamentable. Nosotros, para ser más directo y tocar el ámbito educativo, que es donde estamos siendo perjudicados, o sea, como trabajadores, lo que todos sabemos, lo que en todos los medios se habla, lo que acabas de decir, nosotros particularmente en la educación sufrimos el primer flagelo, el cierre de la paritaria nacional docente, paritaria que fijaba el piso salarial para todo el país, desde donde las provincias discutían después sus realidades. Córdoba está por encima de ese piso, no tendríamos ese problema. Córdoba tiene una paritaria propia, pero en el ámbito nacional, en esa paritaria estaban las provincias más pobres. Se cierra también el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, donde era un ámbito de discusión paritaria para las academias no adscriptas, jardines maternales, que hoy están por bajo de la línea de la indigencia. Y los salarios docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Hoy una canasta básica está arriba de los 33.000 pesos y un sueldo docente no alcanza ese valor, claramente nos pone por debajo de esa línea. Con el cierre del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, los ámbitos paritarios provinciales para las áreas de jardines maternales, por ejemplo, que Río Cuarto, la Cámara de Jardines Maternales de Río Cuarto fue citada hace poco al Ministerio de Trabajo de la provincia, y se generó un ámbito paritario donde participó distintas cámaras de jardines maternales y se logró un aumento para el sector del 65% que venía postergado hacía más de 2 años. Ese acuerdo, si bien se logró en el ámbito paritario y fue firmado y ratificado por el Ministerio, necesita del Consejo Gremial de Enseñanza Privada, que por ley 13.047 ratifique y homologue ese convenio para que tenga valor legal. Al cerrarse ese ámbito, esto no se puede hacer, por ejemplo, y están claramente perjudicados los docentes que menos ganan en toda la grilla salarial del país, que son estos docentes que trabajan en las escuelas no adscriptas. Es vergonzoso porque es el Estado Nacional quien debe garantizar la formación de estos ámbitos de discusión, porque de ahí obviamente crece el salario de los docentes y bueno, y vienen aparejado a través de esto todas las otras cuestiones de las que podemos llegar a hablar, que la calidad educativa, la dignidad de la persona, etcétera, y nos podemos extender muchísimo a hablar. Debemos decir de la educación, la quita también en el presupuesto educativo, el cierre de la Academia de Ciencia y Tecnología, o sea, por todos lados los recortes han ido por el lado de la educación, más allá del cierre de estos ámbitos de discusión del salario. Entonces la educación ha sido claramente perjudicada, así como fue en general todo el pueblo trabajador, por la suba de los intereses, por la suba de las tarifas de los servicios, por la escapada del dólar que arrastra con la suba del combustible, con la suba de la canasta básica, etc. Nosotros tenemos esta particularidad que ni siquiera se puede discutir estas cuestiones porque no están representados, porque el Estado, garante de este derecho de sentar a quienes representan los sectores, se ha hecho ausente. Rodar, no detenerse. Belbo Rodamientos. 50 años rodando, 50 años en movimiento. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos.
podés ayudar. Los niños no mienten. Ayúdame un fofazo. Campaña municipal contra el maltrato y el abuso sexual infantil. Acércate a la Subsecretaría de Género, Niñez, Adolescencia y Familia en la Madrid 1363 o a los teléfonos 467-2535 y 467-1112. Estamos para ayudarte. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Un nombre, un lugar, una esquina para encontrarse con toda la moda. Diego Cid, un estilo. La Dolfina, Gieso, Sur-la-Côte, Newman. Diego Cid, Alvear y Colón, Río Cuarto. Diego Cid. Eduardo Tello, bienvenido nuevamente. La idea de poder dialogar y retomar el vínculo está relacionado específicamente con los momentos que están atravesando los trabajadores, con lo que implica el impacto a la existencia de una realidad que nos atraviesa, pero por sobre todas las cosas perjudica enormemente el bolsillo del trabajador, la realidad de los trabajadores y el contexto de la universidad pública en general. Sí, digo, lo que uno está viviendo hoy no era nada que nos pudiera tomar de sorpresa. Quizás nos tomó de sorpresa el proceso acelerado que llevó adelante este gobierno, nos tomó de sorpresa la ineptitud en tomar algunas medidas, pero digo, nosotros, o gran parte de la comunidad trabajadora y gran parte de la sociedad, y tenían claro que un proyecto neoliberal siempre termina como está terminando esto hoy. Digo, en un proyecto neoliberal no hay cabida para las empresas que viven del mercado interno, no hay cabida para los que tenemos ingresos fijos, no hay cabida para las prestaciones que el Estado le tiene que dar a la sociedad. Y bueno, estamos viviendo ese derrumbe paulatino que se ha venido dando en los primeros años del gobierno de Macri y que se aceleró a partir del año pasado, cuando el sostén que ellos tenían, que era el endeudamiento, perdieron la entrada de dinero, el mercado no les prestó más, tuvieron que arrojarse a los brazos del Fondo Monetario. Sabemos la historia de fracaso que tiene el Fondo Monetario, no solo en nuestro país, en cada país donde el fondo entra,
ocurren privaciones, ocurren parálisis económicos, y bueno, estamos viviendo eso. Espero que ese error que cometió la sociedad argentina en el 2015 de entregarle el poder político a un grupo de CEOs que vinieron a hacer negocios para sus empresas amigas y para los intereses internacionales que se entrelaza con los intereses de ellos en la Argentina, no lo podamos cometer más ese error. Yo creo que hoy la gran mayoría del pueblo lo está rectificando. La ventaja de Alberto en las PASOs, hoy dan encuesta que se sigue acrecentando, y algunas encuestas dan que Macri está ya casi por debajo del 25% de intención de voto. Y esto todavía no ha terminado. Si bien es cierto que algunas de las medidas que se han tomado hoy, que son las que repudiaban del kirchnerismo, algunas de las medidas que han tomado pueden dar alguna estabilidad en el tema cambiario, pero nosotros vamos a llegar en los próximos 60 días con una inflación del 12-15%. Y cuando digo nosotros me refiero a todos aquellos que tenemos ingresos fijos, y que obviamente hoy ya esta situación se está tornando para muchos sectores sociales desesperante. Hemos visto en los últimos días marchas multitudinarias reclamando la emergencia alimentaria, gente que no tiene para comer, comedores populares que no dan abasto, y esperemos que hoy no la terminen de arruinar, porque hay sectores que hoy están acampando en la 9 de julio, han decidido pasar la noche hasta que no le den una respuesta respecto a esta situación de mala alimentación que están sufriendo, y ya han recibido la amenaza de la policía de Larreta de que los iban a desalojar. Esperemos que esto no se vaya a transformar en una tragedia que ya sería el broche de oro para un pésimo gobierno. Quizás, sacando el tema de los derechos humanos, este gobierno en términos económicos y sociales ha sido peor que la dictadura. Además, con el reconocimiento específico y explícito del ministro de Economía que se fue hace pocos días, de que tomaron un país absolutamente desendeudado. Y eso implica precisamente poner blanco sobre negro sobre la realidad que en determinado momento le hicieron creer a los argentinos que era absolutamente contrapuesta, que era otra. Y en ese contexto, la gravedad de todo lo que ha sucedido en estos 3 años y medio, que prácticamente va a hacer que la situación, para poder volver a la normalidad y para poder volver a encontrar los ejes del equilibrio que nos permitan la supervivencia, el recupero de el bienestar general, ingreso, trabajo y desarrollo por parte de los sectores industriales, los sectores productivos del país, van a demandar precisamente de un proceso de mediano y largo plazo. Sí, yo creo que este es un gobierno que buscó conseguir la legitimidad social a través de mentiras. Y acá abro un paréntesis. Esas mentiras también fueron posibles por el acompañamiento mediático de los grandes medios de comunicación, en donde el presidente y su equipo les mentía descaradamente en la cara información que un periodista de nivel nacional no puede decir que no tiene, y las contrapreguntas no vinieron nunca. Pero yo digo, mentira fue que ellos recibieron un déficit del 7%, eso fue una absoluta mentira. Mentira fue que el país no crecía en los últimos 4 años, mentira fue que no se creaba trabajo en los últimos 4 años, mentira fue que se robaron un PBI, y resulta que todos los índices macroeconómicos que recibieron en un país en donde la realidad indica que solamente estaba teniendo 2 problemas. El tema de la inflación, que era una inflación del 23-24%, tampoco era una locura, y el tema de las famosas restricciones externas que tienen todos los países cuando empiezan a desarrollarse y no tienen la capacidad de generar los dólares para sostener ese desarrollo importando los bienes intermedios, los insumos, los bienes de capital que hace falta para un desarrollo industrial. Ahora, ellos arruinaron todos, duplicaron la inflación, duplicaron el índice de desocupación,
La deuda ni hablar. La deuda externa que contrajeron en el término de 4 años fue una locura. Mire, para darle un ejemplo, el Fondo Monetario Internacional entra a la Argentina en el año 57 después de la Revolución Fusiladora, porque Perón nunca quiso entrar en el Fondo Monetario. Entre el año 57 y el año 2005, donde Néstor salda la deuda con el fondo, la deuda acumulada a través de distintos bypass y toda esa historia fueron 9.500 millones de dólares. Macri en 1 año y medio nos endeudó por 57.000 millones de dólares con el fondo. Plata que además se fugó. No hay uno de esos dólares impuestos por el fondo en la Argentina. Entonces digo, toda esta mentira llevó a tener los 2 primeros años en una situación en donde la gente todavía los acompañó. Ellos ganan la elección intermedia del 2017. Pero estaban anclados en esa columna ficticia que era mientras nos presten plata, vamos, cuando le dijeron no hay más plata, se terminó todo. Y todo este proceso de hoy también es una mentira que se desencadena por la incertidumbre política luego de las PASO. Acá no hay ninguna incertidumbre política, hay una certeza política. Macri ya fue y el próximo presidente de los argentinos, Alberto Fernández. Pero digo, ¿por qué es una mentira? Porque el problema empieza en abril del 2018, donde Alberto recién estaba recomponiendo su relación con Cristina, donde no existía el Frente para Todos, donde la unidad del peronismo parecía una utopía, donde ellos hacía meses que habían ganado una elección intermedia con el 40% de los votos, donde todo el mundo decía, esto ya fue. Yo me acuerdo que el único gobernador peronista que mantenía la fe y la esperanza era el compañero Rodríguez, sí, Alberto Rodríguez A, cuando creó la frase esa y 2019. Y bueno, eso empezó allá, o sea, todo esto hoy siguen mintiendo con que el problema es esto, no. No es esto, ni los responsables somos nosotros, ni pasaron cosas, ni estamos en el medio del río. Este fue un gobierno que agarró un país con algunos problemas, pero un país que funcionaba, un país que tenía inclusión social, un país donde los chicos tenían 19 programas de vacunación anual, un país donde tenían la UH que los obligaba a los chicos a estudiar para poderlo cobrar, un país donde los jubilados cobraban con una fórmula que le actualizaba su salario por arriba de la inflación, un país donde los trabajadores teníamos paritaria que podíamos defendernos de esa inflación que molestaba a muchos, y hoy lo tenemos a un país en donde yo creo que vamos a entrar en el segundo proceso de reconstrucción nacional, como decía el general Perón en el año 73, después del desastre que había hecho la dictadura de la ANUCE. Te hago la última. ¿Qué pasa en Córdoba? ¿En Córdoba en términos políticos? Porque en un mapa donde está claro y es la síntesis de que es la célula madre de donde surge este movimiento vecinal porteño que termina siendo gobierno en el ámbito nacional, de la mano del radicalismo, la única provincia que no lee, o la única sociedad de todo el país que no lee esta realidad y que acompañe este proceso que realmente es absolutamente destructivo para todos los intereses de las economías regionales, las pymes, la industria, como lo venimos analizando. Sin embargo, Córdoba se pinta de amarillo. Yo creo que en algún momento, Schiaretti en algún lado tendrá que rendir cuenta de los errores que ha cometido en términos políticos. Es decir, en primer lugar, cualquier cuatro de copas que hace política sabe que cuando ocurren eventos importantes en la sociedad uno no se puede quedar al margen. La elección de un presidente no puede llevar nunca a una primera figura como un gobernador, y más de una provincia como Córdoba, a hacerse el neutral o el que es una cosa que no le importa. Y yo creo que hay un error político que en algún momento la sociedad se lo va a terminar cobrando. Es decir, si él está convencido que los habitantes de Córdoba, que es un problema que también tiene el intendente de Río Cuarto, los habitantes de Río Cuarto son indemnes
a las políticas nacionales y que hay una malla de contención que impide que las políticas nacionales le impacten, y están absolutamente equivocados. Auspician La Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio, seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos, nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. Marmocult Amoblamientos. Haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles. Desde Río Cuarto hacia el país, Marmocult, General Soler 2170, 0358 4630 497. Herrajes Marino, toda la variedad en sistemas de cortinas, paneles orientales y verticales, enrollables Tecnorol, plisadas y celulares y venecianas. Herrajes Marino, 2 locales para tomar la mejor decisión. En la ruta viaja mucho más que vehículos. En autopistas se prohíben los vehículos tracción a sangre, bicicletas y ciclomotores. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. En la ruta viaja mucho más que vehículos. Nunca debe haber más pasajeros que cinturones de seguridad. Usalo siempre. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Ferretti piensa en vos. Organizate y acércate a Ecuador 582 en horario corrido, desde las 8:30 hasta las 17 horas. Ferretti, todo para la construcción. Ecuador 582, Río Cuarto. Cristina Fernández, bienvenida. La verdad que para nosotros es un placer poder dialogar nuevamente con vos. En este caso porque estamos viviendo el mes de la sanidad, por un lado. Por otro lado, porque sabemos que la situación de los trabajadores no es la mejor y vos sos la referente de un sector que es importante, uno de los gremios más importantes de Río Cuarto y de la región. Y por otro lado, saber cómo impacta lo que está sucediendo en el ámbito nacional, precisamente con el trabajador asalariado que no está pasando buenos momentos. Sí, me gustó mucho tu casa, así que gracias por la invitación. Septiembre para nosotros es el mes de la sanidad, más precisamente el 21 de septiembre. Es una fecha que se ha elegido por la Fundación de la Obra Social Nuestra, hace ya casi 50 años. Ese día, en el marco de este mes, tenemos una serie de actividades que son talleres de capacitación, donde referenciamos lo profesional, y también tenemos otra arista que son la recreación, precisamente el 22 de agosto, que vamos a festejar el Día en Familia, que vamos a tratar de hacer como un día de campo. Cuando hablamos del mes de la sanidad y la celebración y que el 22 de septiembre tiene que ver con eso que ustedes se permiten en la celebración, realmente es un momento de encuentro importante, de reflexión, de recreación, pero por sobre todo también las cosas también de reflexión. Seguro. Nosotros cada momento que tenemos de encontrarnos con los afiliados a través de la excusa, que puede ser la capacitación, que pueden ser las charlas en el aula,
o incluso hasta cuando estamos en la recreación, en los distintos talleres que se dan, siempre tratamos de hablar con el compañero, más allá de lo que hacemos con los delegados y que hacemos con la comisión directiva. Estamos atravesando por una de las crisis más profundas que tiene la Argentina, y nosotros, siendo del interior, creo que más la sentimos también, teniendo en cuenta de que venimos de un sector donde todavía está a través de una ley de emergencia sanitaria que no ha sido levantada, y que bueno, eso se ve reflejado en nuestros salarios diferidos, como son los aportes jubilatorios, como son los aportes hasta la propia obra social nuestra o al sindicato. Esto te permite a que los compañeros tengan que decidir de cobrar su sueldo recortado. Tenemos casos de establecimientos que hay que lucharla todos los meses para poder juntarse con el salario. Bueno, este desgaste que tenemos, y más los compañeros, y más, es un desgaste psicológico continuo. Pero que bueno, venimos luchándola porque creemos todavía en esto y con la esperanza de poder salir a flote. También tuvieron buenas noticias. La capacitación es uno de los objetivos, se viene dando. La Universidad Nacional de Río Cuarto es uno de los ejes con los que se han vinculado ya hace mucho tiempo y se está trabajando, se está permitiendo la capacitación con la Escuela de Enfermería, tanto en Río Cuarto como en el interior, como sucede en la Bulaye. Y además con la posibilidad de que egresaron un montón de profesionales, hubo una colación hace poco tiempo, sucedió algo que realmente era inimaginable hace no tantos años. Sí, esto es algo que nos sienta, es otro granito de arena nosotros que ponemos como sindicato, ¿no? Como comisión. El hecho de que 73 personas, y no te estoy hablando de adolescentes porque son personas que tienen hijos profesionales aparte, y más de lo que es la Comuna del Sur y puntualmente a través de la Bulaye, es un convenio que nos llevó muchísimo tiempo poder conseguirlo, y bueno, con trabajo en conjunto con la Facultad de Humanas, más precisamente con la Escuela de Enfermería, se pudo llevar adelante, y con la satisfacción de transformar la vida de estas personas, la emoción que ellas tenían, escucharlas hablar y decir, miércoles, estamos haciendo bien camino. Cuando vos le transformás la vida profesionalmente a una persona, le estás garantizando la libertad de poder elegir. Y eso para una mujer que muchas veces es jefa de hogar es muy importante. Nosotros tuvimos la posibilidad de recorrer el ámbito donde se forman las profesionales en Río Cuarto, no lo pudimos hacer en la Bulaye, pero realmente la aparatología, la posibilidad de la capacitación con todo lo que hoy impone, claro, el laboratorio, digo, han hecho un esfuerzo muy grande, tanto desde el ámbito educativo como también ustedes con el acompañamiento y con los profesionales que están trabajando. No sé si lo estamos poniendo en valor como sociedad, viendo el esfuerzo de la universidad pública, pero además de la gente que se vincula con esta, que es ni más ni menos que la salida laboral, con una capacitación como referencia en el ámbito nacional. Sí, uno festeja que tengamos en Río Cuarto una escuela de enfermería como la que tenemos, y aparte con la acreditación en el Mercosur. Pero también hay otra cosa que es un sindicato es el que lleva a los trabajadores a poder profesionalizarse, que se ocupa de esto porque lamentablemente no tenemos una carga horaria de que pueda acceder y facilitar a los trabajadores estudiar. Entonces son las cosas que rescatan. En este caso podemos unirlas y salen estos resultados. La satisfacción es importante, pero además nosotros sabemos de la ocupación que vos tenés, porque le contamos a la gente que nos está viendo hoy en la cámara, a través de la pantalla, que el recorrido que vos realizás, el ámbito de cobertura del sindicato es territorial, te lleva a cada una de las localidades teniendo en cuenta el análisis que se puede hacer en cada uno de los pueblos del interior, y por otro lado porque la complejidad del sistema de salud, sobre todo teniendo en cuenta que las clínicas privadas prácticamente están en extinción en el interior, forma parte de un desafío doble para ustedes. Sí,
Lamentablemente, prácticamente no quedan clínicas, excepto en Berrotarán y La Carlota. San Pacho se transformaron en policonsultorios, tanto como en Huinca, y no tenemos otra cosa. Se transforman en policonsultorios y bueno, toda la concentración de la gente, y la Bulaye. Y después el resto vienen todos a Río Cuarto. Parece ser que se ha transformado como el polo sanitario con las 5 grandes de acá de la ciudad. Y en ese contexto, ese poder que están teniendo estos polos sanitarios implican que la demanda es mayor, la exigencia laboral también es importante, y a partir de ahí empieza esta situación de la mirada de ustedes planteando la necesidad de dar respuesta a las necesidades de los trabajadores, a los reclamos de los trabajadores, y por otro lado la cuestión empresarial, que no sé si está en condiciones de poder dar esa respuesta. Sí, yo creo que hay que discutir políticas en salud, pero hay que volver a rearmar todo. En primer lugar, deberíamos volver a pensar en tener un ministerio de salud. No te olvides que tenemos una Secretaría de Salud y de ahí para abajo no se discute absolutamente nada. Ni planificación, ni se discute la cantidad de médicos por enfermero, no se discute absolutamente nada. Y lo que sí que también habría que tener en cuenta es la calidad de salud que queremos para la comunidad, y más que nada para el sur de Córdoba, que no ha quedado absolutamente nada. Tenemos hospitales comunales que están abarrotados y sin un servicio, ni siquiera con médicos en algunos casos, que eso es gravísimo. Con respecto a la situación que estamos atravesando en el país, porque golpea de lleno, por sobre todas las cosas, a los asalariados, y en ese contexto hay una situación, vos la planteabas en el desarrollo de la entrevista, hay trabajadores que cobran, depende del ámbito donde trabajen, el sueldo en cuotas. ¿Cómo los está impactando? Porque tuvieron paritaria hace poco tiempo y esto de alguna manera pudo ayudar a solventar la crisis que está atravesando el país. Sí, de hecho es de público conocimiento la presentación que han hecho las empresas de salud en una presentación de crisis sectorial. Esto implica de que, bueno, creo que las empresas están sufriendo lo mismo que pasan con cualquier empresa en la Argentina hoy en día. Cuando los costos te aumentan, cuando los costos fijos te aumentan, te dolarizan la economía. Bueno, pasa este tipo de situación. Hasta ahora no hemos tenido grandes despidos, no hemos tenido procedimientos de crisis. Acá tenemos una sola empresa concursada que sigue igual y las compañeras siguen cobrando su salario de forma escalonada en este periodo. Pero más allá de esto la venimos piloteando, ¿viste? La mirada y la expectativa tiene que ver con que todo cambie, y ese cambio tiene que ver con que las cosas suceden en el ámbito nacional, y desde ese punto de vista vos tenés un sentido de pertenencia política también. Estás trabajando en el Consejo Deliberante, ocupando una banca, sos la referente, la síntesis de la expresión de los trabajadores, y en este sentido, ¿cómo estás viendo la situación? Y mira, yo creo que nosotros ya nos hemos expresado como sector también. Creo que no hay ningún trabajador que se pueda equivocar. Tenemos la esperanza de trabajar, de hecho estamos trabajando para Fernández, la fórmula Fernández, y puntualmente como sector individual, como sanidad, también lo estamos haciendo a través de FATSA, porque creemos que es la única forma de transformar políticamente y sacar este modelo económico que le está haciendo tanto daño a la sociedad.